Soy Gabriela Beatriz Hernández Flores. El tema que me corresponde hablarles es sobre la circunferencia. Somos el grupo número 5. Les voy a hablar un poco de lo que es la circunferencia. La circunferencia es el punto del plano que está en la misma distancia de un punto fijo que se llama centro. La distancia de cada punto de la circunferencia del centro se le llama radio. Yo aquí les he hecho un pequeño ejemplo, que el punto que está aquí es el punto fijo, que es el centro. Este es el punto fijo. Por ejemplo, digamos que la distancia es 3 centímetros. Cuando nosotros tomamos una medida de 3 centímetros con el compás, que sería un poco más fácil, recordemos que de esos 3 centímetros, sería la distancia que tomaríamos, que sería 3 centímetros de este punto fijo, y eso va a ser la distancia. No importa cuál dirección tomamos medida, siempre tiene que ser la misma distancia, y a eso le llamaríamos se le llamaría el radio, que aquí aquí lo que se forma es una circunferencia, como dice la definición, que desde el punto, sea ya la distancia de cualquier punto, es la distancia de la circunferencia del centro. A eso se le llama radio. Estos datos es lo más importante que tenemos que tener en cuenta para ya graficarlo en el plano cartesiano, que es el centro, y segundo, que es el radio. Les voy a mostrar un ejemplo para ya graficarlo en el plano cartesiano. Aquí les tengo un ejemplo, que el centro de esta circunferencia es 2,1 y el radio es 3. Recordémoslo siempre que el 2 siempre será el punto, y el radio, que es una distancia. Aquí está como más fácil de graficarlo, porque recordemos que para graficarlo es el centro, que es 2,1. tenemos que tener en cuenta que es 2,1. Esto será nuestro centro, por eso yo le he trazado una línea aquí para que se identifique. Recordemos que el radio es 3 unidades. Aquí sería bien rápido para poderlo graficar, porque solo contamos en el eje de las eje X, que es 1, 2, 3, y en el eje de las 3 unidades hacia arriba en el eje de la Y, y 3 unidades hacia abajo en el eje del menos Y, y 3 unidades en el eje de las X menos 3. Siempre tenemos que tener en cuenta que la amplitud de radio siempre va a ser 3 unidades, y ahí lo podemos tomar la medida ya con el plano cartesiano, con el compás, de esta forma. Yo de esta forma la tracé. Aquí les explico claramente que el punto fijo, recordemos que va a ser 2,1, que sería que es el centro. O sea, la conclusión que yo quiero que lleguemos, que es que tenemos que tener en cuenta, es cuál es el centro y el radio, para ya poder graficar, cualquier
circunferencia ya en el plano cartesiano. También me toca hablarles acerca del tema de las ecuaciones canónicas canónica. Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener, primero es reconocer la fórmula, una ecuación canónica, la forma general de una, esta es la forma general de una ecuación canónica. ¿Por qué es importante la ecuación canónica? Tengamos en cuenta que con esta ecuación reconocemos el centro, que es la h, y la k, y el radio. Estas son las características principales para graficar una circunferencia ya en el plano cartesiano. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y tenemos que tener en cuenta lo más importante es que la x siempre tiene que estar elevado al cuadrado, la y también siempre tiene que estar al cuadrado. Esa es una condición. Y otra condición es que el coeficiente de la x siempre tiene que ser 1 y la de la y también siempre tiene que ser 1. Y recordemos que siempre tiene que estar la letra x y la letra y para reconocer que una ecuación tiene que ser una ecuación canónica. Y siempre en el centro siempre tiene que estar el signo positivo. No puede estar un signo negativo. Y recordemos que en el lado izquierdo no importa que esté el número cuadrado o no, pero siempre tiene que estar un número. Pero en este sí tenemos que tener en cuenta las condiciones, que siempre tenemos que estar elevado al cuadrado, la x elevado al cuadrado de la y siempre tiene que tener su coeficiente, que tiene que ser 1. Vaya, entonces con la primera ecuación lo que podemos ver es buscar el centro. Ustedes ya saben que el centro y cualquier punto siempre tienen que tener dos coordenadas, que es x y coordenada y. X y coordenada y para sacar un punto. Entonces, esta es, por ejemplo, esta es la h y esta es la k. O podríamos decir que esta es la coordenada x y esta es la coordenada y. Aquí con el centro como la fórmula ustedes la podemos decir. O podríamos decir que es la coordenada h o la coordenada k. Y otra primera recomendación también sería que para reconocer el centro siempre se le cambia el signo se le tiene que cambiar a la coordenada. Por ejemplo, acá yo aquí lo he resuelto como un poco más complicado para realizarlo. Lo hice de esta manera. Aquí como está negativo pasa a positivo. Entonces el centro es este número, pero cambiándole ese número. El centro es este número, pero cambiándole el signo, recordemos. Entonces aquí sería 3 menos x, sería, como está menos 3, aquí sería 3, y el centro y menos 2, como está negativo, pasa a positivo. Entonces
el número que es, el radio es 5. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Recordemos que esta es la fórmula general, que porque este signo, el 5 está elevado al cuadrado, entonces el radio es elevado al cuadrado, así como está en la fórmula general. Bye. En este caso, recordemos que el centro también aquí tenemos que es x más 1 elevado al cuadrado más y menos 7 elevado al cuadrado es igual a 36. Recordemos que en esta manera tenemos que también cambiar el signo, porque aquí tenemos el signo menos, el signo más, perdón, y aquí tenemos que como cambiar el signo sería menos 1,7. recordemos, esto sería el centro, es la misma manera, pero en este caso que el radio no está elevado al cuadrado, tenemos 36 que no está elevado al cuadrado, entonces este radio lo que vamos a hacer, podemos ver cuál número, lo podemos hacer de dos formas, pero recordemos que tenemos que sacar para encontrar el radio de este 36, porque como no está elevado al cuadrado, recordemos que tenemos que la forma para hacerlo es sacándole la raíz cuadrada a 36, pero como el radio no es 36, le sacamos la raíz cuadrada, que es 36, la raíz cuadrada es 6, entonces el radio es 6. De esta forma ya podremos graficarla, ya teniendo en cuenta que encontramos el centro y el radio de la circunferencia, podemos ya graficarle en el plano cartesiano. De esta misma manera se realiza, si ustedes se fijan, cumple con las condiciones para ya poder las condiciones de la fórmula, tomando en cuenta que siempre tiene que estar el coeficiente x, que es 1, el coeficiente y encontrando el centro, que es 1,5, cumple con la condición, y quizás menos, o lo cambiamos el signo, colocamos un medio, y más, recuerden cómo está positivo, pasa a negativo, que es menos 5, que sería el centro. Esta es la fórmula para encontrar el centro de una ecuación canónica. De esta misma manera, el 20 se le saca la raíz cuadrada, y si le sacamos raíz cuadrada al 20 es 4,47 unidades. Eso sería la raíz cuadrada de 20, pero como 4,47 equivale a esto va a ser igual a 4,47 unidades, depende, pueden ser centímetros o milímetros, pero aquí lo colocamos como unidades, así que aquí sería el radio de esta circunferencia, sería 4,47, y así podríamos ya graficarlo en el plano cartesiano. De esta forma podemos reconocer ya darnos cuenta que tenemos el centro y el radio, y podemos graficarlo ya en el plano cartesiano, como se los mostré en el ejemplo anterior. También aquí les quiero explicar acerca de cómo identificar que una ecuación no es una ecuación canónica de circunferencia. Por ejemplo, en este caso no es una ecuación de la circunferencia porque no están
En el coeficiente x solo tenemos un cuadrado más y menos 3. Recordemos que para saber identificar que una ecuación de circunferencia es canónica es que los dos de las ecuaciones tienen que estar elevados al cuadrado para poder encontrar el centro de la circunferencia. Recordemos que en el lado izquierdo no importa que el número no esté elevado al cuadrado, simplemente tiene que estar un número, pero en el caso de la x y en la y de esas coordenadas, tenemos que tener en cuenta que siempre tiene que estar elevado al cuadrado. Por eso esta no es una ecuación canónica y no es una circunferencia. En el siguiente caso que tenemos, no es tampoco una ecuación canónica circunferencia, porque siempre tiene que estar un número que en las coordenadas x y en las coordenadas y. Si ustedes se fijan aquí, tenemos antes 2x menos 3 al cuadrado más y más 7 al cuadrado. Podría ser una ecuación canónica si en el lado de las y estaría el mismo número que tenemos aquí, que es 2x, estaría 2y. Ahí sí cumpliría para ser una ecuación canónica de circunferencia, pero como en este caso solamente en el lado de la x solamente está el número 2x, por eso no cumple que sea una ecuación canónica. En este caso sí es una ecuación canónica, porque si nos fijamos cumple con las condiciones, que es x elevada al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado es igual a 7 elevado al cuadrado. En este caso, recordemos que está el 1. Tendríamos que tener en cuenta que el número que está acompañando a la x es 0, porque es 0, pues sería x 1,0. Entonces aquí yo lo resolví de esta manera, que es lo mismo de la fórmula general que tenemos acá, que es encontrar el centro, que es 0, menos 2, que es el centro, y el radio, como cumple con la condición está elevado al cuadrado, solamente eliminamos el cuadrado y colocamos el radio, que es 7. Entonces cumple con las condiciones para hacer una ecuación canónica de circunferencia. Espero que me hayan comprendido un poco sobre el tema que me correspondió hablar, y así termina mi exposición. Muchas gracias por su atención.